Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo número 7 de la primera temporada de La vida de José María Morelos y Pavón. La mente más brillante de la insurgencia. El hombre que se llamó a sí mismo el siervo de la nación. Esta es una producción general de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Musicalización, Felipe Saldívar. Asesor musical, el licenciado Jaime Almeida. El libro histórico se basa en la extraordinaria obra del doctor Ernesto Lemoine, especialista en el tema de Morelos. El libro histórico, la conducción y la realización de todos los contenidos corren a cuenta de tu amigo el doctor Pepe Cruz. Este es un proyecto especial de Grupo Radio Centro y una aportación para la cultura de todos los mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo serio por conocer tu historia. En el mes de noviembre de 1810, José María Morelos y Pavón atacó el fuerte de San Diego. Los 100 cañones de la fortaleza tronaron. Un diluvio de balas alcanzó a las columnas insurgentes. Y 3 galeones de la Armada Real que se encontraban fondeados en la bahía de Acapulco también disparaban sus cañones contra las posiciones de Morelos. La retirada fue inevitable. El bombardeo era incesante. Y un grupo de soldados realistas salieron de la fortaleza
con el objetivo de arrasar con el campamento insurgente. Pero con una carga de caballería de aproximadamente unos 30 jinetes, los soldados del rey que venían a pie regresaron turbados y asustados. Morelos estaba preparado para la situación y había contenido a los realistas. Al día siguiente de la batalla, ordenó que toda la tropa y sus oficiales se reunieran en el campamento. Los españoles se han encerrado en su fortaleza. Y tenemos informes de que los están avituallando desde los barcos. Una de las naves que estaba fondeada en el puerto salió seguramente rumbo a San Blas para abastecer con agua y alimentos a los sitiados. Eso significa que podrán resistir semanas o meses. Y está más que comprobado que no podremos atacar el fuerte, pero les haremos más daño del que imaginan. En unos días más tendrá que llegar al puerto de Acapulco el galeón de Manila, cargado de sedas, marfiles, porcelanas, canela y muchas riquezas. Pero nos quedaremos aquí para evitar a toda costa que el galeón pueda arribar al puerto. Esto le dolerá al gobierno virreinal más que si hubiéramos tomado el fuerte, ya que se interrumpirán todas las rutas de comercio con Nueva España y con La Habana y Sevilla. No había habido muchos muertos, las bajas eran apenas una docena de hombres, pero había más de 60 heridos. Morelos visitó a cada uno de los heridos y ordenó que fueran atendidos, pero no ahí. Entonces decidió llevar su ejército a Tecpan. Pero dejaron suficiente número de hombres en torno a la fortaleza para impedir que los soldados del rey pudieran salir de ella. Morelos conocía muy bien Tecpan. La iba a convertir en capital de los territorios que ahora controlaba. Iba y venía en su caballo dando órdenes a diestra y a siniestra. Y ordenó que se tocaran las campanas de las iglesias. Tecpan era una comunidad importante, en la que había familias destacadas y distinguidas de criollos con tierras y dinero. Tomó la decisión de convencer a todos aquellos habitantes a que se sumaran a su movimiento.
Las familias más importantes de Tecpan eran los Bravo. Y también los Galeana. Habían recibido ya instrucciones del gobierno español para sumarse a las filas del ejército realista y desconfiaban de Morelos. Morelos llegó a Tecpan a finales de noviembre de 1810. Enseguida se dio cuenta que las familias tan poderosas de criollos de la región deberían sumarse a la causa insurgente. Eran hacendados ricos con cientos de empleados. Se dio cuenta de que ya se preparaban para acecharlo, ya que siguiendo las instrucciones del virrey, se les había dado instrucción de combatir a Morelos. Pero Morelos tenía ángel, tenía personalidad, tenía trato, era extraordinario, era un líder nato y además era un señor cura y como tal tendría que respetársele. Los Bravo y los Galeana no sabían para qué lado irse, para qué bando hacerse, cómo actuar y en qué forma. Morelos sabía que los enormes recursos que tenían en dinero, empleados, tierras y poder, si se sumaban a la causa, le permitirían el control total de la región. La situación en el fuerte de San Diego para los españoles era desesperada. Estaban en espera de la nao de Manila y el puerto estaba bloqueado. Por lo tanto, Acapulco era literalmente patrimonio de Morelos. La forma de ser de Morelos era muy diferente a la de Hidalgo. Se comportaba a veces como un señor cura, pero también podría ser como cualquier peón o jinete o caballerango. Un hombre rudo, fuerte, que entendía y se comunicaba con la gente en su lenguaje. No tenía dos caras, se mostraba siempre de la misma manera. Era jocoso, jovial, alegre, podía ser hasta irónico y nunca perdía los estribos, pero con la gente pobre era compasivo. Inmediatamente escribió cartas a los Galeana y a los Bravo, invitándolos a sumarse al movimiento. Con su lenguaje llano y jovial, invitaba a la gente, recorría los ranchos y poco a poco la gente se fue levantando. Al principio, cuando llegaron, apenas eran 1000. Pero en un mes ya eran 2000. Morelos ordenó el adiestramiento táctico
y los soldados que se habían sumado del realismo eran los mejores entrenadores para convertir a sus hombres en un verdadero ejército. Cada hombre era seleccionado personalmente por él, su edad, su actitud, su robustez, su capacidad de aprendizaje. Cada hombre era elegido y Morelos elegía siempre a los mejores, solamente a los mejores, únicamente a los mejores, solo a los mejores y siempre a los mejores, porque deseaba tener el mejor ejército de la historia. Era sincero, inspiraba confianza, era sencillo, y de su vida de ranchero se podría decir que aprendió precisamente a ser claro, preciso, sincero, medido, y se ganaba la confianza de la gente fácilmente. Un hombre alto y rubio, un criollo de los Galeana, pasó a visitarlo a Tecpan. Era un hombre alto, fuerte, muy robusto, musculoso. Por la vestimenta que traía, era evidente que era de los de arriba, un rico terrateniente joven. Y pidió ver a Morelos. Pero a pesar de su altura y fuerza, tenía modales y muy buena educación. Pidió ver al señor cura. Morelos lo hizo pasar a la casona que había tomado como cuartel. El caballo se acercó hasta la casona y de ahí desmontó el jinete para ir a pie. Lo acompañaban como unos 20 de sus hombres bien armados. Para que no tuviera desconfianza, Morelos lo recibió afuera, en la calle. Y se presentó ante él diciendo: soy el cura José María Morelos y Pavón. El hombre le respondió: yo me llamo Hermenegildo Galeana y quería conocerlo, señor cura. Me han hablado muchas cosas de usted, buenas y malas. Se dice que usted ha sublevado a toda la población en contra del virrey. ¿Pero con qué fin, señor? Morelos le respondió mirándole a los ojos después de darle la mano, franca y abiertamente. Los hombres de estas tierras hemos nacido libres. Pero nadie nos va a dar la autonomía si no lo hacemos por nosotros mismos.
Hay una fuente de poder en cada ser humano. Dios nos ha dado el razonamiento y la conciencia superior para amar lo que es nuestro, como esta tierra. Después de 10 minutos, Galeana estaba convencido. Y le responde a Morelos: tiene usted mucha razón. ¿Y cómo podemos hacer para lograr eso? Había nacido una de las más grandes amistades en la vida de Morelos. Uno de los hombres más leales, uno de los colaboradores más inteligentes. Aquel joven sería sin duda su lugarteniente y su instrumento para convencer a todos los criollos y terratenientes de sumarse a la causa insurgente. En aquel día, Morelos había hecho su mayor conquista de la campaña y se llamaba Hermenegildo Galeana. El tiempo había pasado rápidamente y ya era el año 1811. Hidalgo había sido derrotado en Puente de Calderón y los insurgentes huían al norte. El ejército realista ya podía presumir de que la insurrección estaba prácticamente terminada. En una sesión solemne que tuvo lugar en el Palacio de los Virreyes de la Ciudad de México, el virrey Venegas hacía saber a la corte de las buenas noticias. Reunidos todos en gran pompa y ceremonia, el virrey dio a conocer los hechos. A principios de este año de 1811, las fuerzas del rey, comandadas por los generales Calleja y Flón, derrotaron a los insurrectos en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Y fue para ellos un desastre total, que se dieron en desbandada. El cretino y criminal cura de Dolores que los encabezaba, el llamado cura Hidalgo, huye ahora en persecución rumbo al norte y se le ha visto entre Saltillo y San Luis Potosí. Los criminales han sido aprehendidos en gran número y sus fuerzas reducidas a la mínima expresión. El ejército del rey los persigue
y será cosa de días y de semanas que estén en nuestros calabozos. Por lo tanto, las tierras de Nueva España han sido nuevamente pacificadas. Solo que al virrey le faltaba información. De Morelos solamente dijo: existe un puñado de insurrectos que han puesto sitio a Acapulco, pero en cuanto las fuerzas del ejército vengan del norte, después de derrotar totalmente a Hidalgo, abriremos nuevamente el puerto de Acapulco, ya que es una chusma, unos cuantos, y un pobre loco, otro cura loco llamado Morelos, el que se ha sublevado ahí. Por lo tanto, brindemos, señores. Brindemos con buen vino de Castilla por el éxito. Y efectivamente, las fuerzas de Hidalgo después de Puente de Calderón se diezmaron. De los 80,000 hombres que había tenido a su mando en la batalla, la columna insurgente apenas contaba con algo así como 3,000 hombres. Iban a marchas forzadas huyendo hacia el norte. Y buscaban refugio en la ciudad de Saltillo. Iban aplastados, diezmados, acobardados y peleando entre ellos. Allende había ordenado que al cura Hidalgo se le llevara en una carreta que parecía más bien una jaula de la que no podía salir. Decía que para que ya no hicieran locuras. Y la carreta avanzaba en medio de los tórridos calores de la primavera de aquel 1811. A corta distancia, los realistas estuvieron a punto de capturar a las cabezas de el ejército insurgente, pero una escaramuza pudo librarlos. Y alcanzaron a llegar a Saltillo, donde tropas leales se les unieron. Cuando las noticias llegaron hasta Tecpan, Morelos se sintió sumamente adolorido. Era el mes de mayo de 1811. Los Bravo y los Galeana ya se le habían unido y tenía por lo menos entre 2 y 3,000 hombres. Galeana, que ya era un buen amigo de Morelos, le dijo: entiendo, José María, que se sienta tan mal, pero vamos a hacer que los realistas paguen cara la derrota de Puente de Calderón.
Ya está todo listo para atacar Chilpancingo. Vayamos a tomar la ciudad. Si nos hacemos con la ciudad, las tropas que mande el virrey no podrán avanzar hacia Acapulco y la nao de Manila jamás podrá entregar sus ricas mercancías. Tiene usted razón, Galeana. Reúname a toda la gente. Mañana mismo nos vamos para Chilpancingo. En el mes de mayo de 1811 se reveló por primera vez el genio militar y la mente poderosa de José María Morelos. En el camino de Chilpancingo se encontraba un cuartel militar grande y poderoso. En la población de Tixla. En el cuartel había alrededor de 200 soldados. Se sabía que había cientos de rifles y cientos de cajas de municiones que el virrey había enviado a los defensores de Acapulco. Pero como los caminos estaban cortados, era imposible hacer la entrega. Morelos pensó qué haría con tantos rifles, inclusive una docena de cañones que estaban en el cuartel de Tixla. Y sus sueños volaron alto. Atacaría el cuartel y se apoderaría de ese enorme botín militar. Ya tenía más de 500 caballos y jinetes. Solamente le faltaban más armas. Pero sus hombres habían sido entrenados férreamente durante diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y ahora tenía 2 lugartenientes, además de Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo. Y les dio a conocer su plan de ataque. Él iría al frente con 200 de caballería. En el flanco derecho estaría Galeana. Y en el izquierdo, Nicolás Bravo. Y les dio órdenes muy precisas. Había que seguirlas al pie de la letra. Al amanecer, Morelos atacaría al frente de sus hombres, provocando que toda la atención fuera en su dirección. En el flanco derecho estaría Galeana, pero a la sorda, sin que lo notaran. Y cuando los realistas salieran a atacar,
tendría entonces que salir con sus fuerzas y tomar por sorpresa al enemigo. Nicolás Bravo estaría con sus hombres a la izquierda como un ejército de reserva en caso de que algo saliera mal. En total serían más de 800 hombres contra los 200 soldados realistas. El plan de Morelos, si funcionaba, lograría que, con la mínima mortandad tanto de enemigos como de insurgentes, el cuartel cayera en su poder. Se enteró de última hora que además había enormes cantidades de abastecimientos y víveres, inclusive vino, sal y carne seca en enormes cantidades. La tropa se deslizó sin ser vista. Durante toda la noche oscura tomaron posiciones. Morelos se dio cuenta que tanto Hermenegildo Galeana como Nicolás Bravo le eran fieles, le daban buenos consejos, pero además también eran bragados, bravíos, valientes, aguerridos. Inclusive arrojados, admirables. Amanecía en perfecta calma. Los soldados del rey tocaron Diana. Pero en unos cuantos minutos se dieron cuenta de que estaban rodeados. El capitán Epigmenio Anduro era el jefe de los cañones. Fue un amargo despertar. Morelos inició el ataque, yendo por delante en su caballo. Y se escuchaban docenas de disparos. Los defensores trataron de montar sus cañones, pero estaban casi durmiendo. Las fuerzas de Morelos avanzaban rápidamente. Empezaron a tomar la calle principal del pueblo y se acercaron a los muros del cuartel, que era cuadrangular y tenía aproximadamente muros de 3 a 4 metros. Desde las troneras del cuartel disparaban los soldados realistas. Habían logrado emplazar un cañón con rumbo a la calle por donde venían los insurgentes y el cañón fue disparado. Con poco éxito, ya que los insurgentes se hacían a los lados. Los soldados realistas se defendían bien y bien organizados. 20 de caballería salieron a enfrentar a los que venían a caballo con Morelos. Después salió la infantería en gran número. Eran soldados diestros y bien armados. Y empezaron a enfrentarse en las calles. Pero a una señal de Morelos, Galeana salió de su escondite y los coparon por el lado derecho. Sin embargo, desde las alturas, la fusilería realista empezó a hacer mucha mella en las tropas de Galeana. Y un cañón que había estado apuntando hacia la calle fue dirigido contra los de Galeana.
y el cañón tronaba haciendo daño. Un segundo cañón fue emplazado. Pero en ese momento aparecieron las fuerzas de Nicolás Bravo. Las cosas se pusieron parejas y muy difíciles. Pero las tropas del rey no estaban solas. El hacendado Joaquín Guevara se había pasado al bando de los realistas y tenía 400 hombres que pelearon contra Morelos al lado de los soldados. Pero la brillantez de Morelos al planear su estrategia fue rotundamente triunfadora. Después de pelear 7 horas, las fuerzas de Morelos entraron en el cuartel y tomaron toda la población. Y más de 500 prisioneros de guerra. Incluyendo la oficialidad. Ixtla ya estaba en manos de Morelos y también su arsenal. Ahora tenía cientos de rifles y varios cañones y cientos de cajas de municiones. Ahora su ejército estaba armado. Y la población de Tixla salió a felicitarlo. Lo amaban y se tocaron las campanas de la iglesia del pueblo. Morelos había nacido. Al lado de él, Bravo y Galeana. Los nombres pronto se hicieron famosos. Y al acercarse a Chilpancingo, los defensores huyeron de miedo. Y Morelos pudo entrar a Chilpancingo. Prácticamente sin pelear. Ahora tenía más de 4,000 hombres. Y todos bien armados con rifles del rey. Y con parque, municiones, pólvora. Camisas nuevas, botas, zapatos. Ahora, el ejército de Morelos era una máquina insurgente. Una maquinaria de guerra dispuesta a tomar el rumbo de la capital para ir a vengar las derrotas de Hidalgo y de Allende y de Aldama.
Morelos era una fuerza ahora para la insurgencia. Hidalgo y Allende habían tenido que salir de Saltillo, rumbo al norte. Pero muy pronto serían traicionados. Y mientras tanto llegó la NAO de Manila. Y los insurgentes que habían llevado algunos cañones de los requisados al rey y los habían puesto en Acapulco, empezaron a disparar a la nave cargada de tesoros. Los cañones del rey emplazados en las fragatas y en los galeones respondieron a los insurgentes. Pero el capitán del galeón, aquel lujoso galeón lleno de tesoros, tuvo que dar una orden. Hay que abandonar Acapulco cuanto antes para evitar que la NAO de Manila sufra daños. Y el galeón de Manila se fue para siempre. Había realizado su último viaje. Nunca más volvería a Acapulco. Y el nombre de Morelos estaba resonando con gloria. Y para finales de mayo, Morelos ya tenía más de 5,000 hombres. Y los reunió en Chilpancingo, por lo menos a la mitad de ellos, para arengarlos. El padre Hidalgo marcha derrotado hacia el norte. Pero muy pronto nuestros mensajeros le harán saber que en la costa del sur y en la sierra, la causa de la insurgencia triunfa. Que las derrotas han sido vengadas. Y que ahora nos dirigiremos hacia la Ciudad de México para echar al virrey de nuestras tierras. El ejército insurgente ahora es victorioso. Sigamos adelante. Ahora nos falta crear un Congreso, crear una nueva nación, crear un país nuevo, libre, propio, soberano, en donde ya no haya ni indios, ni castizos, ni castas, ni mulatos, ni saltapatrás, ni tantos nombres ridículos. Ahora, en este país que es de todos, y donde ricos y pobres eran dueños y felices, solamente hay un tipo de hombres. Solamente puede llamárseles de una sola manera. Porque todos somos americanos. Únicamente americanos. Solo americanos. Ya no más castas, ya no más clases. Somos uno solo. Somos los americanos de Nueva España. Gracias por haber estado con nosotros en el 7º capítulo de la serie. La vida de José María Morelos y Pavón.
la mente más brillante de la insurgencia, el hombre que se llamó a sí mismo el siervo de la nación. Y a nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, infinitas gracias por tu preferencia y tu compañía. Y te recuerdo que los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Por tu fina atención nuevamente muchas gracias y hasta mañana.